Buenos días, el día de hoy nos encontramos con Fabián González, quien es entrenador de la Liga de Boxeo Bogotá y exboxeador de esta misma, quien nos estará ampliando información acerca de los entrenamientos llevados en casa y presencial. Muchísimas gracias por la invitación. La idea es que tengan un conocimiento más amplio de lo que es el boxeo. Entonces, señor Fabián, siendo esto un plan inesperado para continuar con el desarrollo de los entrenamientos, si se sabe que para los entrenamientos grupales se necesita la coordinación de varios entrenadores de forma virtual, es decir, que los entrenadores tienen la misma coordinación a la hora de llevar un entrenamiento presencial o virtual, pues diferente. Pienso que la virtualidad nos ha dado algo, y es que estamos muy pendientes paso a paso de cada persona. Cuando estamos virtual, dejamos un poco, cuando lo hacemos presencial, las personas tienen un poquito más de libre albedrío en el entrenamiento. O sea, nosotros sí los entrenamos obviamente, pero ya no es como estar 100% ahí, sino estamos mirando acá, voy y miro a otro. En cambio virtual tenemos todos en una pantalla, estamos viendo ahí mismo cómo haciendo correcciones y cómo hacerlas de pronto un poco más frecuentes. Listo, señor Fabián. Sabemos que detrás de un entrenamiento hay muchos procesos que se tienen que llevar para que este sea exitoso. Entonces, ¿podría contarnos esos procesos que se llevan a cabo para tener un buen entrenamiento? Pues bueno, básicamente hay que hacer todo, digamos, ahorita esto nos ha dado la ventaja de que estamos haciendo un énfasis muy fuerte en lo que es la parte técnica, corrección de técnica, y somos muy fastidiosos con eso, corrigiendo. Entonces eso es lo que nos ha dado el plus en este tiempo, y acompañado de una muy buena preparación física general. No estamos haciendo nada específico, sino general. Y ahorita que se está como reactivando esto, lo que estamos haciendo es tratando de poner en práctica todo lo aprendido virtual y haciendo una preparación técnico-táctica. Sabemos que los entrenamientos desde casa surgen a partir de la problemática de la ampliación de la cuarentena, la cual causó un gran impacto en las actividades de las personas y generó un impedimento en las continuaciones de procesos deportivos. La Liga de Boxeo Bogotá es una de las pocas entidades que ha continuado con procesos deportivos a través de la virtualidad, y nos gustaría saber querer continuar con estos procesos de entrenamiento. Hay una cosa, y es la facilidad que tiene la gente. Ya, digamos, no tiene que desplazarse desde su casa hasta el gimnasio, sino desde la comodidad de su casa puede aprender. Entonces eso hace que muchísima gente vea como más fácil acomodar sus tiempos a entrenar e incluirlo dentro de sus rutinas, que tener que agregarle la hora del transporte, 2 horas de entrenamiento y regresar, que es muchísimo tiempo. Ahora está 1 hora entrenando en su casa. Listo, entonces, señor Fabián, según la trayectoria que han tenido los entrenamientos y la aprobación de la comunidad, ¿qué tiene usted para mejorar el desarrollo de los entrenamientos, tanto virtuales como presenciales? Bueno, cuando nosotros estábamos presencial teníamos un modelo de entrenamiento que cambió a raíz de los entrenamientos virtuales, en el cual se dividió por módulos de aprendizaje, en la que a medida que va aprendiendo una cosa vas a aprender otra y otra, y esto nos dio a que estos mismos modelos que estamos implementar de forma presencial, que la persona vaya teniendo un progreso progresivo, se vaya escalonando hasta que llegue a una aprendizaje total. Listo, muchas gracias a Fabián por ampliarnos información de cómo se desarrolló un entrenamiento desde la virtualidad y darnos su opinión como entrenador.